Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo episodio de esta Mentoría Pública 2025. Así que sin más, prepárate para subir de nivel. El día de hoy, en este episodio número 3, vamos a hablar sobre el famoso Power of Three y también vamos a hablar sobre el Market Maker X Model, que hace referencia a programas de compra y programas de venta Market Maker. Antes que nada, nosotros siempre debemos tener en cuenta que operamos velas japonesas. Y una vela japonesa o una barra simplemente se va a formar de dos tipos, ya sea del tipo uno, conocido como Open Glow High and Close, o ya sea como el tipo 2, que es Open High Low and Close. Simplemente hace referencia a lo que compone la formación de, en este primer caso, una vela alcista y en este segundo caso, una vela bajista. No sé si es que recuerden este gráfico, pero es prácticamente lo que he venido compartiendo desde el inicio de esta mentoría. Como verán, este es un gráfico mensual en el Nasdaq del mes de enero. Nosotros habíamos estado explicando anteriormente que lo primero que debemos de preguntarnos es ¿de dónde viene el precio y qué vela quiero operar? Habíamos estado hablando en esta mentoría pública que el flujo de órdenes que estamos considerando en el Nasdaq y en el IES, en estos dos índices, viene siendo alcista. En la sesión anterior hablamos de flujo de órdenes institucional y claramente veíamos síntomas de que la entrega del precio estaba siendo distribuida hacia arriba, hacia la búsqueda de nuevos máximos. Ahora, cuando nosotros hablamos de encontrar condiciones alcistas en el mercado, siempre debemos tener en cuenta cuál sea la vela que busquemos operar. Una vela alcista se va a formar con un open, después te va a proporcionar un low, un mínimo, y después el mercado te va a generar un máximo, un high, para finalmente un precio de cierre. Entonces, esto quizás ya lo habrán escuchado anteriormente, pero lo que quizás no han visto anteriormente es qué es lo que compone, cuáles son las características que el mercado va a cumplir cuando tenemos la apertura, cuáles son las características que va a cumplir cuando el precio me genera este mínimo y cuáles son las características que la acción del precio debe cumplir para poder generarme este máximo. Para entender mejor lo que quiero mostrar aquí, tengo esta pequeña lista que vamos a ver obviamente con representaciones gráficas un poco más adelante. Cuando nosotros nos referimos al Open, nosotros siempre debemos tener en cuenta que el Open viene acompañado con un rango de acumulación o un rango de consolidación. En el capítulo anterior también hablamos sobre las fases de la entrega del precio del algoritmo interbancario y de por qué no el algoritmo entrega una reversión después de una consolidación. Prácticamente es por este motivo, porque después de una acumulación, el precio por lo general te va a generar una manipulación. Si es que yo considero que después de una acumulación viene una reversión, no tiene caso la formación de un AMD o de un Open, Low, High and Close, simplemente por la anatomía de la formación de una vela alcista. Entonces, cuando nosotros hablamos de la apertura de una nueva vela, siempre tenemos que tener en cuenta que la apertura se relaciona con áreas de acumulación o de consolidación. Cuando nosotros hablamos de low, una posible formación de una vela alcista, tenemos que tener en cuenta que todos esos precios bajistas que estamos viendo formarse son parte de la manipulación de la vela del Open, Low, High and Close. Y cuando el mercado visita nuevamente el Open y se empieza a posicionar por encima del Open, estamos viendo la formación de el máximo de la vela. Y cuando nosotros hablamos de buscar máximos, después de estos dos primeros pasos, hace referencia a la etapa de distribución.
Entonces, ya saben, de ahora en adelante deben de aprender a relacionar el open con la acumulación, el low con la manipulación y el high con la distribución. Por otro lado, en condiciones bajistas, nosotros relacionamos el open igual con la acumulación, pero cuando el precio distribuye hacia arriba, cuando el mercado me genera un movimiento hacia arriba para proporcionarme el high, el máximo de una posible vela bajista, yo lo que estoy considerando es que cuando el mercado entregue precios alcistas, sé que probablemente es parte de la manipulación de la vela que se va a formar bajista. Y por último, cuando hablamos de low, de buscar precios bajistas, tenemos que tener en cuenta que se trata de la etapa de distribución del modelo AMD que habla ICT en su mentoría. Entonces, ahora que ya entendieron qué es una vela y cómo se compone, cuáles son los aspectos más importantes de la formación de una vela, vamos a recordar o vamos a estudiar para los que quizás no han visto esto anteriormente, qué es el Power of Three. Y el Power of Three es algo tan sencillo como la acumulación, la manipulación y la distribución. Es una forma sencilla que se enseña allá afuera de entender cómo se mueve el mercado en estas tres fases. En la primera fase de acumulación, en la segunda fase de manipulación y en la tercera fase de distribución. Pero cómo esto prácticamente se relaciona con lo que queremos ver sobre los market maker models y con la acción del precio. Para entender este tipo de preguntas, nosotros tenemos que ver en los gráficos y tener en cuenta el tiempo. En este ejemplo, nosotros estamos viendo varias velas, bien, y al costado una gran vela que representa una temporalidad mayor, la formación de una vela en temporalidad mayor. Entonces, el conjunto de velas que ustedes están viendo aquí es un gráfico de 15 minutos y la vela que ustedes están viendo aquí es la representación de estas velas, pero en una sola vela de un día. Entonces, como se darán cuenta, en este precio específico que tenemos aquí, comienza una etapa de acumulación donde hay órdenes de buy stops reposando por encima de los máximos y órdenes de sell stops reposando por debajo de los mínimos. Recordemos lo que hablamos en el episodio 1 de esta mentoría. Después de que finaliza la etapa de acumulación que hace referencia al open, a la apertura de la nueva vela diaria en este caso, vemos que el precio entrega hacia abajo, bien, para ir por debajo del mínimo de la acumulación. Esto de aquí hace referencia a la manipulación, como vemos en este gráfico, y después el mercado empieza a redistribuir los precios por encima de estos máximos de de la consolidación o de la acumulación y por encima también de este máximo anterior previo que te había dejado. Si nosotros simplemente vemos la formación de esta vela, podemos darnos cuenta de que en el open se da la acumulación, después el precio te genera una expansión por debajo de estos mínimos, por debajo de estos sell stops, por debajo de este sell side liquidity o liquidez del lado de venta de este rango de acumulación, para luego generarme una reversión hacia arriba, hacia la búsqueda de máximos anteriores limpios, en este caso por encima de este máximo y de máximos previos que no se ven en este gráfico. Bien, entonces es así como ustedes pueden relacionar el Power of Three con el concepto de la acumulación, manipulación y distribución, porque al final de cuentas es prácticamente lo mismo. Bien, son diferentes teorías de cómo interpretar la acción del precio o la entrega del precio. Y el día de hoy estoy enseñándoles a cómo unir todos estos conceptos y información mucho más rebuscada que vamos a ver a continuación. Ahora, como todo, todo tiene su lado opuesto o su contraparte. En este ejemplo, lo que nosotros vamos a ver es ejemplos de cómo se forma un modelo de acumulación, manipulación, distribución, pero en condiciones bajistas. Entonces, recordemos que si nosotros vemos o queremos ver la formación de una vela bajista, queremos encontrar la formación del open, del high,
del low y luego del close. El open hace referencia a la acumulación. Nosotros vemos aquí en esta vela diaria que el mercado abre aquí. Este es el precio de apertura de la nueva vela diaria, donde el mercado empieza a acumular alrededor del precio de apertura. Si se dan cuenta, el mercado sube, me deja estos máximos, máximos más bajos, unas condiciones ideales para inducir a nuevos vendedores y cuando el mercado viene aquí, se queda, viene aquí, se queda, te está generando condiciones ideales para compradores. Eventualmente, después de que tenemos la etapa o la fase de acumulación, que siempre vamos a relacionarla con el precio de apertura, tenemos que anticipar que si esta vela bajista en diario se va a formar, lo que nosotros buscamos es que el mercado me genere movimientos hacia arriba. En este caso tenemos después de esta consolidación una expansión hacia arriba para luego generar un reversal o una reversión, bien, con una nueva expansión hacia abajo. En este caso, cuando el mercado comienza a subir, toma liquidez de estos máximos, es decir, viene a tomar este swing high, estos máximos relativamente iguales por encima de de la acumulación y eventualmente el mercado se dirige al lado opuesto por la búsqueda de los mínimos anteriores limpios por debajo de este mínimo, por ejemplo, por debajo de este mínimo, por ejemplo, y por debajo de este mínimo en este caso. Lo que nosotros vemos después que el mercado busca distribuir los precios por debajo del open, la etapa de distribución. Entonces, cuando nosotros buscamos la formación de los mínimos, hacemos referencia a que estamos en la etapa de distribución para luego buscar el cierre de la vela que estamos operando. Entonces, si nosotros decidimos operar la vela diaria, esto es un ejemplo de lo que queremos buscar, tanto en condiciones alcistas como en este ejemplo, condiciones bajistas. Ahora, esto es algo que quizás sea algo revelador para ustedes, pero el Power of Three es lo mismo que un Market Maker X Model, ya sea un Market Maker Buy Model o ya sea un Market Maker Sell Model. En este gráfico o en esta representación prácticamente vamos a encontrar los Market Maker Models. Como nosotros vemos en este ejemplo, todo comienza desde un primer PD Arrays en higher time frames, que puede ser algún bloque de órdenes o un máximo anterior limpio o alguna ineficiencia. Eventualmente el mercado viene desde este punto a generarme desplazamientos bajistas. Vean, este primer desplazamiento bajista se le conoce como una redistribución. Las redistribuciones, después de que el mercado comienza a caer, normalmente se dan en rangos de liquidez interna. Esto hace referencia a Internal Range Liquidity. ¿Qué es Internal Range Liquidity? Algún tipo de imbalance o ineficiencia. Eventualmente el mercado genera nuevos desplazamientos bajistas por debajo de este mínimo para generar un nuevo movimiento de redistribución desde otro PD Arrays que puede ser algún tipo de Internal Range Liquidity, un rango de liquidez interna. Si es que no entienden muy bien a qué se refieren estos conceptos como Internal Range Liquidity, no se preocupen porque en los próximos episodios vamos a hablar más de liquidez. Pero por ahora quiero que entiendan cómo es que el algoritmo entrega el precio en programas de compras y en programas de ventas. Porque si nosotros buscamos montarnos en compras, tenemos que ver qué hizo el mercado cuando vino cayendo. Si nosotros queremos buscar ventas, tenemos que ver qué hizo el mercado cuando venía subiendo. En este ejemplo, si yo busco proyectar un movimiento alcista, tengo que tener en cuenta qué hay en la parte izquierda de mi gráfico, es decir, en la curva del lado
de ventas de mi gráfico, para luego llegar después de una segunda etapa de redistribución a un PD arrays en higher time frames. Lo que estoy queriendo mostrarles con esto es que el mercado va a formarte market maker models desde un higher time frames uno en PD arrays hasta otro higher time frames 2 en higher time, otro PD arrays en higher time frames. Y desde este nivel en higher time frames, desde este nivel clave, desde este PD arrays, que como digo puede ser un mínimo anterior limpio, puede ser un área ineficiente, puede ser algún bloque de órdenes, el mercado puede empezar a subir. Vean, desde este PD arrays en higher time frames. Nuestra tarea es anticipar este desplazamiento alcista y atacar toda la liquidez que viene dejándonos esta curva del lado de ventas. Eventualmente, cuando nosotros vemos que el precio comienza a subir, vamos a ver etapas de reacumulación también en PD arrays que respondan a internal range liquidity o rangos de liquidez interna. Eventualmente vamos a encontrar en el camino hacia la liquidez de los máximos dos o más etapas de reacumulación hacia alcanzar los máximos por encima de esta consolidación original. Market Maker Buy Models y Market Maker Sell Models. Como podrán ver aquí, nosotros también para anticipar un desplazamiento bajista o un desplazamiento alcista desde el inicio de un Market Maker Model, tenemos que buscar la presencia del Smart Money y vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero se utilizan técnicas de intermarket analysis para detectar la presencia del smart money y el inicio de un nuevo ciclo de un programa de compras market maker o un programa de ventas market maker. En este ejemplo vemos que se forma un smart money reversal desde este máximo hacia este mínimo donde se encuentra el siguiente PD raise para luego generarme desde este máximo la compra de bajo riesgo y para poder redistribuir los precios alcistas, en este punto la compra de bajo riesgo. Entonces, en síntesis, un market maker sell model prácticamente se representa de esta forma, teniendo el open, el high, el low y el close. Y la vela alcista o un market maker buy model se representa de esta forma y buscando la formación del open, del low y de la distribución hacia el high para proporcionarme luego el precio de cierre. De la misma forma, vamos a tener en cuenta que en la parte superior de un market maker sell model se va a formar un smart money reversal y para que el mercado comience a subir, también deberíamos de ver presencia del Smart Money desde un Higher Time Frame Speedy Arrays y la formación de un SMT. Ahora, para finalizar, quiero compartir con ustedes un ejemplo de un Market Maker Buy Model en este caso. Esto es contenido exclusivo de los miembros de Premium Arena, donde prácticamente ponemos en práctica todos estos conceptos y analizamos y operamos todos los días por Discord. Pero bueno, esta semana nosotros tuvimos la semana de IPC, es así como se ve nuestro calendario económico. No hemos hablado mucho de cómo usar el calendario económico al momento de operar, pero forma parte fundamental de lo que hago como trader. En este caso, primero que nada, ver el calendario económico y eso es lo que comparto con los miembros de Premium Arena. Y esta semana teníamos semana de IPC, como nos damos cuenta. El miércoles 12 de febrero estuvimos cargados de noticias de alto impacto. Prácticamente el día jueves y el día viernes también teníamos noticias de alto impacto. Entonces, lo que ustedes están a punto de aprender aquí es cómo sincronizarse, cómo prepararse bien para una semana, teniendo en cuenta no solamente el lado técnico, sino también el lado macroeconómico, para saber qué días son los mejores días para poder operar de acuerdo a lo que tú estás viendo y qué días quizás son
los mejores días para poder estar mucho más tranquilo. Entonces, en esta segunda semana del mes de febrero tenemos el evento más importante de la semana, que es el día miércoles a las 8:30 de la mañana. Son datos de inflación que se dan con el IPC. Entonces, lo que yo sugiero esta semana a los miembros que vienen estudiando conmigo es que en esta segunda semana del mes, los primeros días como lunes o martes, nosotros deberíamos de jugar a la defensiva, no queremos ir y asumir un riesgo innecesario o incluso ni siquiera deberíamos de pensar en operar, ya que el miércoles tenemos datos de inflación, ¿bien? Y nosotros no tenemos información privilegiada, nosotros no tenemos contactos en bancos importantes ni nada de eso, tenemos la misma información que todos, entonces no podemos pretender predecir el futuro en este caso. No es que no se una con lo que estábamos viendo desde el inicio del mes o desde el inicio de esta mentoría, pero no quiero meterles la idea de que ustedes pueden predecir qué es lo que va a pasar con los mercados con estos eventos de alto impacto. Entonces, a pesar de que ustedes van a ver que todo está realmente bastante bien sincronizado desde incluso antes de, de esta semana, que es lo que nosotros hemos estado esperando para estos mercados y para estos instrumentos. No les recomiendo que se acostumbren a tratar de operar antes de esta noticia. Entonces, es un poco el protocolo que yo sigo y es algo que realmente la experiencia me ha podido brindar esta habilidad de saber cuándo ir un poco más agresivo y cuándo simplemente jugar a la defensiva. Esto de aquí es dos gráficos diferentes del mismo activo. En primer lugar, tenemos la formación de un Market Maker by Model en el IS, que es el futuro del S&P 500. Y si se dan cuenta, nosotros vemos que esta vela alcista es la formación del mes de febrero. Y en la parte derecha tienen la formación de un Market Maker by Model también del IS, pero en una temporalidad de una hora. Entonces, yo quiero que ustedes vean esta imagen, este gráfico en mensual y este gráfico en una hora para que comprendan de que al inicio nosotros teniendo una idea de que esta vela mensual se tenía que formar alcista, a medida que pasan los días, nosotros tenemos que sincronizar esta idea que teníamos en una temporalidad mensual de que esta vela iba a ser alcista a una temporalidad de una hora. Y tenemos que sincronizar qué es lo que vemos en una hora para alinearnos en lo que está ocurriendo también desde la perspectiva mayor. Esa es nuestra tarea al final del día como traders. Sincronizar nuestro punto de entrada en el mejor lugar posible en una temporalidad menor, como por ejemplo es una hora, de acuerdo a lo que yo estoy viendo en temporalidad mayor. Tenemos que buscar el mejor lugar posible sincronizando temporalidades. Y ese es nuestro trabajo. Así que antes de continuar, quería que se tomen un tiempo para interiorizar lo que les estoy mostrando en este episodio. Les estoy hablando sobre Power of Three, les estoy hablando sobre cómo se forma una vela, les estoy enseñando a identificar qué vela operar y les estoy mostrando un ejemplo súper reciente de cómo nosotros aprovechamos estos movimientos semana a semana con esta información y con esta filosofía de trading que tenemos. Entonces, lo que ustedes están a punto de ver es contenido exclusivo de Premium Arena. Es un pequeño fragmento de lo que nosotros vimos en vivo el día miércoles después del IPC. Así que esto es lo que les dije a los miembros el día miércoles después de este evento del IPC mientras es que estábamos conectados por Discord. Yo lo que veo es, si es que tengo una divergencia aquí, estoy esperando un Market Maker Sell Model, ¿no? Este Market Maker Sell Model podría estar todavía en alguna etapa de formación de redistribución bajista. Entonces, yo lo que esperaría es ver hasta dónde el mercado nos va a llevar hacia abajo para luego ir a atacar estos máximos, siempre y cuando quizás en este Inversion for Value Gap que ha servido prácticamente como soporte el miércoles de la semana pasada, el viernes de la semana pasada y prácticamente hoy también,
Ver si se forma una divergencia aquí en los mínimos sería bastante interesante para ya sea venir a atacar los máximos o introducirnos nuevamente a este imbalance. Ahora, si la intención es fuertemente bajista, bueno, quizás ya no hagan nada. Entonces, eventualmente lo que nosotros vimos en este horario es que el mercado había llegado a este Inversion Fair Value Gap de una hora, que era nuestra área de invalidación para seguir buscando compras. Es decir, que si el mercado se hubiese posicionado por debajo de este nivel, yo probablemente ya no hubiese hecho nada en lo absoluto, porque mi idea era pensar de que desde este máximo que nosotros estamos viendo aquí, hasta este mínimo que nosotros vemos aquí, sea la curva del lado de ventas para la formación de un market maker buy model. ¿Y por qué estoy buscando un market maker buy model? Porque prácticamente estoy operando a favor de una dirección mayor. Si yo busco que la vela mensual sea alcista, todos estos movimientos bajistas simplemente me dan un mejor lugar para poder posicionarme. Y esto es una de las razones de por qué yo les digo que esperen mejor a que pasen estos eventos macroeconómicos de alto impacto y buscar operaciones después. Porque si nosotros revisamos la acción del precio del día lunes, esto es una acción del precio bastante consolidada. Si nosotros vemos la acción del precio del día martes, esto es una acción del precio también bastante consolidada. Y si nosotros vemos qué es lo que hizo el día miércoles, el mercado generó este movimiento bajista, induciendo a muchísimos vendedores. Dense cuenta la cantidad de personas que viendo este desplazamiento están empezando a posicionarse en corto, porque piensan de que el mercado va a empezar a caer. Y esa es la diferencia entre operar por concepto y por contexto, porque incluso personas que operan con Smart Money interpretaron de que este CB, de que este Sell Side Imbalance Buy Side Inefficiency, de que este Fair Value Gap hubiese servido como resistencia para poder redistribuir los precios más abajo. Pero esto de aquí es operar por concepto. Lo que yo les estoy enseñando en esta mentoría es a utilizar la lógica, no para buscar patrones de velas, sino para entender la lógica de la formación de una vela en temporalidad mayor, porque eso al final de cuentas te da el contexto adecuado. Así que vamos a ver qué es lo que pasó después. Quiero que recuerden de que este gráfico es del día miércoles 12 de febrero del 2025. Y lo que ustedes van a ver a continuación es el gráfico del viernes 14 de febrero del 2025, es decir, de cómo cerró esta semana. Como nosotros podemos ver, el mercado cae con la noticia del IPC al Inversion for Value Gap de una hora, que era nuestro nivel importante que había sido respetado anteriormente. Bien, algorítmicamente esto está siendo respetado y eventualmente el mercado comienza a subir. Ese mismo día no fue por el máximo, pero fíjense lo que hace el mercado el día jueves. El mercado en la apertura, que hablamos y qué significa la apertura, acumulación. Después de la apertura, en condiciones alcistas, ¿qué se viene? Una manipulación. Nosotros claramente vemos que después de la etapa de acumulación, el mercado genera un movimiento bajista el día jueves. Recordemos la anatomía de una vela y la anatomía de una vela alcista en diario es pensar de que todo movimiento bajista después de la apertura es la manipulación de la vela diaria. Y eventualmente nosotros vemos que después de que el mercado me genera la acumulación y la manipulación hacia abajo, comienza a recuperarse para poder comenzar su etapa de distribución hacia los máximos anteriores limpios que no vino a alcanzar el día miércoles. Y no solamente eso, sino que rápidamente ese mismo día se dirige por encima del máximo de la semana anterior, del previous weekly high. Y obviamente nuestro objetivo es que el mercado se dirija a este máximo anterior y al máximo del mes previo. Pero prácticamente como cerró la semana, cerrando una semana alcista. Y nosotros en la comunidad privada
de estudiantes en formación estuvimos operando el día jueves este trade en una temporalidad, me parece que de 5 minutos. Este es el S&P. Y lo que nosotros buscamos es este movimiento alcista por encima de los máximos. Y esta fue la primera entrada en la sesión de la mañana que tomamos en vivo con los miembros. Y esta fue también la segunda operación después de que el mercado llega a un nivel específico por encima de estos máximos. Aquí esta fue la ejecución y la salida de nuestra primera entrada. Identificamos que este movimiento bajista que se dio simplemente era parte de un nuevo retroceso. Entonces, quiero que ustedes presten atención porque aquí viene algo muy importante. Si ustedes prestan atención, cuando el mercado cae, tenemos un Fair Value Gap aquí, un Fair Value Gap aquí y un Fair Value Gap aquí. Si nosotros prestamos atención, nos damos cuenta de que tenemos máximos iguales aquí. Si recordamos lo que habíamos hablado en el episodio número uno, entendemos de que máximos iguales es igual a liquidez. Y en un programa de compras, cuando nosotros tenemos máximos iguales y el mercado empieza a retroceder después de una expansión, ¿qué es lo que buscamos? Un retroceso. ¿Para qué? Para buscar una nueva expansión. Entonces, esta información está compartida también con los miembros de Premium Arena, pero lo que vengo comentándoles sobre los conceptos es algo que compartí en el episodio número 2 de esta mentoría. Entender las fases de cómo el algoritmo entrega el precio. Ahora viene lo fascinante. Cuando el mercado comienza a caer en esta parte, nosotros entendemos de que en algún punto el mercado va a comenzar a subir nuevamente. Para esto, nosotros entendemos de que este nuevo movimiento bajista es nuevamente una curva del lado de ventas para un nuevo Market Maker by Model. Como por ejemplo aquí, después del Open, el mercado comienza a caer. Entonces todo este desplazamiento bajista es la curva del lado de ventas de un nuevo modelo de Market Maker by model, un market maker by model. Por eso es que el mercado aquí te deja máximos iguales, el precio comienza a caer, pero simplemente ¿para qué? Para crear un nuevo market maker by model desde este sell side of the curve y poder escalar hacia una nueva oportunidad. ¿Recuerdan que habíamos visto algunos Fair Value Gaps? Pues el mercado llega a este último Fair Value Gap donde tenemos este nivel clave y fíjense lo que tenemos aquí, estos máximos iguales. Si nosotros recordamos lo que hemos estudiado el día de hoy, tenemos una consolidación original, un desplazamiento bajista que es la distribución y la redistribución, la formación de un Smart Money Reversal y nuevamente desplazamientos hacia arriba por encima de los máximos de la curva del lado de venta para un nuevo Market Maker Buy Model. Y este fue también el trade que fue compartido con los miembros y operado en vivo con los miembros de Premium Arena. Toda esta información es útil para entender en dónde nos encontramos, de dónde viene el precio y qué es lo que queremos buscar, un objetivo claro. Esta es la forma en la que yo utilizo para poder interpretar la acción del precio y el día de hoy esta información está compartida con ustedes totalmente gratis, simplemente para que no me crean a mí, simplemente para que vayan a sus gráficos y lo comprueben por ustedes mismos. Lo más interesante de esta mentoría es que todos estos conceptos están siendo aplicados en tiempo real. Si ustedes se van justo ahora a su gráfico, van a poder encontrarse con esta acción del precio porque es algo muy reciente y quería hacer de esta mentoría prácticamente algo bastante reciente, hablarles frecuentemente, decirles qué creo que es lo que va a pasar
y simplemente ver qué es lo que pasó sin la posibilidad de hacer market replay, porque estos trades están siendo tomados en vivo en condiciones de mercado bastante actuales. Entonces, para poder finalizar, quiero que vean este último gráfico y cómo es que estamos cerrando esta semana y este mes cómo se está formando, porque estas velas son las velas mensuales tanto del Nasdaq como del S&P 500. Nosotros vemos que esta última vela de febrero ha ido por la liquidez por el máximo del mes de enero y en este caso vemos que el mes de febrero en el IES, el mes de enero en el IES, viene por la toma de liquidez del máximo del diciembre y también este mes de febrero está bastante cerca al máximo del mes de enero de este año. Como se darán cuenta, en ambos casos tenemos desplazamientos alcistas desde una perspectiva mensual. Cuando nosotros estamos alineados a este flujo de órdenes institucional, simplemente nuestra tarea es ir a temporalidades menores y buscar el mejor lugar posible para poder montarnos en este caso. Así que con esta diapositiva, este episodio número 3 ha llegado a su fin. Espero sinceramente que esta información esté siendo extremadamente reveladora para ustedes, así como lo fue para mí cuando empecé a descubrir esta información. Hay mucho todavía que tengo que compartirles, así que recuerden el tiempo, luego el precio y nos vemos en la siguiente.